Vamos, sí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre Madre de de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, vamos. Ay, qué baboso, yo tengo que compartir pantalla. Ok, vamos a compartir pantalla. Y el tema es San Lucas. Okay. Vamos a ver que está grande. Ok, ahí estamos. Y pues, se me pasó la. Ahí está. Muy bien. Entonces, el nombre significa portador de luz. Y su fiesta se celebra el 18 de octubre. Hay que ver que las principales fuentes de información que tenemos de San Lucas son San Lucas mismo, ¿okay? Como escritor de su evangelio, pero sobre todo en la parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. También San Pablo lo menciona en sus cartas, ¿okay? Y su nombre posiblemente era Lucano, ¿okay? Y Lucas era un diminutivo de, por decirlo en la gente de confianza, de cariño, ¿verdad? Los diminutivos o los apodos de algún modo eran propios en la época. Vemos como nuestro Señor Jesucristo usa apodos, ¿okay? A Pedro pues no solo le cambia el nombre, ¿verdad? Pero sino que también a Santiago y Juan eran los Bonerges, o sea, los hijos del trueno. Se ve que eran mecha corta. Entonces, esto es común en la gente, utilizar un nombre de cariño para las personas. Y posiblemente San Lucas era de, yo no sé si yo creo que sí lo vemos aquí, era de esta región de Siria, ¿ok? Esto estaba dentro de una zona que se conoce como Antioquía, por eso algunas fuentes dicen que era de Antioquía. ¿Okay? Otras fuentes dicen que era de Filipo, aquí por Macedonia, pero en realidad la fuente más confiable dice que era Siria. O sea que estaba muy cerca de la zona de Judea y fue uno de los primeros seguidores del cristianismo. Esa zona de Siria es una zona que tiene un cristianismo muy, muy antiguo. El cristianismo se extendió por toda ahí hasta el norte de Irak. Todavía hay mucha comunidad cristiana en Siria. Y en el norte de Irak, pues debido al problema que hubo con ISIS allá en el 2015, 16, 17, prácticamente todos los cristianos del norte de Irak se fueron a campos de refugiados a Siria. Después ISIS lo siguió. Pero bueno, de ahí era San Pablo. Dice Tertuliano, San Ireneo, el que afirma que era de Siria era San Ireneo de León, que era pagano, o sea, no era judío. Y él mismo, esa pista nos la da un poco el propio San Pablo en una de sus cartas a los colosenses, que manda saludos a sus colaboradores circuncisos. Y en ellos no nombra a San Lucas. Recuerden que los judíos tenían la costumbre de hacerle la circuncisión a los varones. Y entonces todos están de acuerdo en que él provenía del paganismo, posiblemente hablaba griego, porque esa zona fue conquistada por los griegos. De hecho, sus evangelios, sus libros están escritos en griego. Según los Hechos de los Apóstoles, San Pablo era compañero y discípulo, eran compañeros, y tanto las cartas como el libro de los Hechos de los Apóstoles muestra una relación de amistad entre Pablo y Lucas. ¿Okay? Era discípulo de Lucas, y ahí vemos pues una imagen de la película Pablo Apóstol de Cristo, en el cual Lucas es interpretado por Jim Caviezel. Entonces, aparentemente Lucas se convierte alrededor y se empieza a formar parte de los grupos cristianos alrededor del año 40. Hay que recordar que nuestro Señor Jesucristo muere igual siendo del año 33. O sea que está como bien cerquita y fue contemporáneo
de los apóstoles, aunque él no fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo, tampoco fue uno de los 70 discípulos. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, aparte de los apóstoles, tenía un grupo importante de seguidores, de discípulos. No, Lucas no estaba ahí, Lucas fue posterior. Entonces, tal vez por esa razón es que uno se siente bastante identificado con San Pablo, con San Lucas, porque son estos como de la segunda oleada, de la segunda tropa de refuerzo de Dios. O sea, la primera era el grupo de los apóstoles y sus seguidores, y después vienen estos que inmediatamente agarran la batuta y empiezan ver, yo no estuve ahí, yo no estuve con Cristo, yo no estuve aquí, pero yo creo todo lo que tú me has dicho, me vuelvo cristiano, el Espíritu Santo habita en mí, y me vuelvo un apóstol, me vuelvo un apóstol. En la primavera del año 50, en la primavera del año 5, bueno, sabemos que era médico, de esto vamos a retomarlo más adelante. Era, San Pablo lo llama mi médico querido. Mi médico querido lo menciona en una de sus cartas como médico querido. Y en el año 58 va con San Pablo a Filipo. ¿Okay? Hace este viaje, posiblemente de Siria, y hace uno de sus viajes, acompaña al apóstol en su viaje a Filipo. Y luego lo acompaña, esto se puede leer en Hechos capítulo 20, del 5 al 12, y capítulo 21, del 1 al 18. Ahí después lo acompaña a su regreso, regresan a Jerusalén. ¿Ok? Y en Jerusalén se encuentra con uno de los apóstoles. De ahí Pablo empieza a tener contacto directo con un testigo directo, con uno de sus apóstoles, particularmente el apóstol Santiago Alfeo. Ahí es donde muy probablemente San Pablo conoce algunas de las mujeres de los evangelios, a que se mencionan en los evangelios, como Juana, mujer de Chuza, Susana, María la de Santiago y algunas otras. Entonces, vemos como hay una clara, hay una como diferenciación bien importante, porque San Lucas en sus escritos y en su evangelio pone a la mujer en un lugar como bien importante, donde nadie más lo ponía. Y eso inclusive que algunas veces en los escritos de San Pablo apuntan que San Pablo era misógino, o sea que el tipo no pasaba a las mujeres, pero no es cierto. O sea, en alguno que otro texto las regaña porque hablan mucho en las reuniones. ¿Okay? Pero diríamos que se nota una clarísima influencia de San Pablo en Lucas, pero podemos ver cómo San Pablo mismo no era contra la mujer. Vamos a ver más adelante cómo hay una diferencia muy notable con el enfoque de Mateo. ¿Okay? Donde en la figura principal en el nacimiento de Jesús de Mateo José, y la figura principal en el nacimiento de Jesús de Lucas es María. ¿Okay? Hay una diferencia. En buena medida por el carácter del Evangelio de San Mateo, que es un carácter demostrativo. San Mateo quiere demostrar a los judíos, acuérdense que fue el primer evangelio escrito, y San Mateo está muy preocupado como buen judío de que sus judíos se conviertan y se vuelvan cristianos. Entonces Mateo en su evangelio es bien demostrativo, es una serie de demostraciones, y empieza demostrando la genealogía de Jesús. Obviamente, por esa misma razón, para los judíos los testimonios de mujeres no eran válidos. Y entonces no se menciona mucho a las mujeres, pero Lucas es un hombre griego y no tiene ningún problema con eso. ¿Okay? No tiene. Entonces, en su estancia en Jerusalén, y recordemos que ahí en Jerusalén, su amigo Pablo es metido preso. Y aquí vemos cómo Pablo hace una defensa ante los Herodes y ante los romanos. Y aquí es donde posiblemente conoció de primera mano cómo murió Herodes. Todos saben que Herodes murió porque se hizo un traje hecho con unas escamas doradas,
bronce, no sé si era bronce o algo así, y las escamas le provocaron una enfermedad en la piel y finalmente murió como podrido de la piel, se le infectó y todo lo demás. El mismo Herodes que conoció Jesús cuando era llevado, Poncio Pilato lo manda a donde Herodes. Pues entonces el procurador romano, ¿verdad? Lo quiere condenar a San Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo quiere condenar a muerte, y obviamente le tocaba muerte por crucifixión. Entonces Pablo le dice, no, yo apelo al César. Y entonces el romano se queda así como, ¿y de dónde tú apelas al César? Eres romano, sí. ¿Y cómo conseguiste tu ciudadanía romana? Porque a mí me costó mucho dinero, le dice, porque uno podía comprar la ciudadanía romana. Y entonces le dice, a mí me bastó nacer. Porque Pablo había nacido en Tarso, y aunque Tarso estaba en la zona de Antioquía, los nacidos en Tarso tenían un privilegio dado por el emperador porque estas personas ayudaron mucho al imperio romano. Entonces Pablo apela al César y Lucas lo acompaña en su viaje a Roma. De ahí, estando en Roma, esta es una imagen de los restos de lo que es, viene entrando Naúm. Esta es una imagen de los restos de lo que es la prisión donde estuvo San Pablo, que es conocida como la prisión de la Mamertina. ¿Okay? La Mamertina. Probablemente, no sé por qué se llama la Mamertina, posiblemente tenga algo que ver con este nombre típico romano que se llama Mamerto. Pero bien, entonces estuvo preso en dos ocasiones. Estuvo preso del año 61 al año 63. Y ahí es cuando pues, Pablo escribe los epístolas a Filemón y a los colosenses, y estuvo preso por segunda vez del año 66 al 73. Aquí es donde ya era un poco más complicado, porque en la primera vez que estuvo preso no había una persecución directa contra los cristianos, pero como recordamos, en el año 64 se quema Roma y Nerón acusa a los cristianos de haber quemado Roma. Entonces ya para la segunda vez que está en prisión ya no le va bien tan bien a San Pablo, y está preso del 66 al 73, y escribe él que solo Lucas está conmigo. ¿Okay? Nos queda en la segunda epístola a Timoteo. Entonces, muy probablemente, como debe haber sido lógico, en la estancia de Lucas en Roma se encuentra con las primitivas comunidades cristianas que se encontraban en la ciudad de Roma. Entre ellas se encuentra con San Pedro. Recordemos que ya Pedro y Pablo habían tenido una alianza, por llamarlo de algún modo, cuando se llevó a cabo muchísimo antes el primer concilio de Jerusalén. Ambos, Pedro y Pablo, hicieron alianza para defender que los nuevos cristianos venidos de Grecia, de griegos ¿verdad? Y gentiles, no tenían que hacerse la circuncisión. Entonces, es ahí. A partir de ese entonces, una vez que finalmente muere San Pablo, como ustedes recordarán, Pedro muere mucho antes. Pedro muere crucificado, y la tradición nos cuenta que muere crucificado al revés. Y hay un sitio en Roma donde se dice que fue crucificado San Pedro. La verdad es que es poco creíble que haya sido crucificado en ese sitio, pero bueno. Y San Pablo fue decapitado. O sea, tuvo una muerte, por llamarlo, sin dolor, por su condición de romano. San Epifanio, en el siglo II, una vez hasta ahí, sabemos de qué pasó con Lucas. Una vez ahí, lo que sigue es pura tradición. Entonces, San Epifanio pues nos dice que Lucas evangelizó la zona de Dalmacia, que es una zona que está por acá. ¿Okay? Las Galias, que las Galias es donde actualmente es Francia, Italia, Macedonia, que es esta zona del norte de acá. ¿Okay? Y siglo más tarde la tradición dice que hizo un viaje a la zona de Egipto y a la Tebas de Egipto. San Paulino de Lona nos dice que en el siglo IV, que muere en el siglo IV,
no, perdón, que en el siglo, nos dice en el siglo IV que Lucas a los 84 años seguía soltero. ¿Okay? Seguía soltero y sin compromiso. Entonces vemos cómo Lucas se dedica enteramente a la labor apostólica a ejemplo de su maestro Pablo y se vuelve un, por llamarlo así, como decimos en Honduras, un patachucho. Anduvo rebotando por todos lados, predicando el evangelio a la buena usanza de San Pablo. Y es que esto es en las almas encendidas de Cristo, esto es algo que se puede ver, lo vimos en la vida de San Francisco, como había aquel deseo de ir a evangelizar a los lugares remotos. Y por ejemplo, San Francisco Javier, un jesuita, que se va a evangelizar la India, y de ahí no le basta la India y se va a evangelizar a Japón, y no le basta Japón y muere con el deseo de ir a evangelizar China. ¿Okay? Y entonces es este deseo de las personas, así que no nos extraña que alguien pues tenga esos deseos. Y pues hay una tradición que dice que fue ordenado sacerdote. Bueno, en aquel entonces los primeros discípulos pues se podían casar sin problema, pero ya vemos esta actitud de Lucas de cómo voy a estar yo casado si me voy a dedicar enteramente a la predicación. ¿Qué clase de papá voy a ser yo dejando a mi hijo botado en Tesalónica y ando predicando en Galia? O sea, ¿quién lo va a mantener? ¿Quién lo va a ver? Entonces ya Lucas va viendo esa vocación al celibato cristiano, que es lo que se llama celibato por el reino. Entonces, en una antigua tradición, fue ordenado sacerdote, en Roma por el propio San Pedro y San Pablo. Y se dice que escribió el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles en una localidad que se llama Tebes, que está más o menos muy cerca de esta zona de aquí, que no se debe confundir con la Tebes egipcia, es la Tebes griega. Ok, esta Tebes, ahí está. En esta zona de acá, ahí es donde escribe su evangelio, nos cuenta, y los Hechos de los Apóstoles nos cuenta San Jerónimo. Se ve que quiere dejar por escrito, está como muy motivado, no solo a esparcir el evangelio y la vida de Cristo, sino que quiere que la gente conozca lo increíble que fue su maestro Pablo. Y entonces narra esto de los Hechos de los Apóstoles, por lo cual pues, tenemos que tener un gran agradecimiento. Cuando murió, se dice que él murió ahí en Tebes, aunque otras gentes dicen que murió en otro lado. Entonces, vamos aquí a ver una de las facetas de San Pablo, ¿ok? De San Lucas, que dice que desde muy antiguo, en algunas tradiciones, se dice que fue pintor de la Virgen. Y el testimonio más antiguo de esta piadosa tradición de que fue pintor de la Virgen se debe a un personaje del siglo VI que se llama Teodoro el Lector. El siglo VI es el año 500 y tanto. Teodoro el Lector escribe que la reina Eudoxia envió a la zona de Pulquería desde Jerusalén el cuadro de la Virgen pintado. Entonces es la primera mención que tenemos de que San Lucas ha pintado. O sea, envió un cuadro de la Virgen pintado por el propio San Lucas. Por lo cual se le atribuyen 3 pinturas. ¿Ok? Esta no es, porque la primera pintura de San Lucas se perdió porque estaba en Constantinopla, pero se llama Nuestra Señora Odometria. Y eso significa muestra el camino. ¿Okay? Muestra el camino. En todos los iconos, yo tengo aquí un icono que me regalaron, en toda la iconografía griega es sumamente rica la cultura griega en iconos no solo de la Virgen, sino que de los santos. Dicho sea de paso, los católicos ortodoxos griegos son muy fanáticos a los iconos, a las imágenes, que era una forma fabulosa de transmitir la fe, porque como lo vemos en el icono de la Virgen del Perpetuo Socorro, es toda una catequesis, el Cristo de San Damián es toda una catequesis, entonces era el modo multimedia que había en la época de transmitir la fe. ¿Okay?
Y esta en particular es Nuestra Señora muestra el camino. En este tipo de iconos, la Virgen está señalando al niño, que es el camino, y el niño Jesús sostiene en su mano un rollo de papel que simboliza el Evangelio de San Juan, donde Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, es este tipo de iconos. El otro es que se le atribuye, y es tal vez el más famoso de todos los cuadros que se le atribuyen a San Pablo, es el de Salus Populi Romani. Según una antigua tradición, la emperatriz Santa Elena lo rescata de Jerusalén. Recuerden que Santa Elena, una vez que su hijo Constantino llega a ser ¿cómo se llama? Emperador, Elena se vuelve una mujer pues muy poderosa, pues tiene todos los recursos del Imperio Romano. Pues el Imperio Romano estaba fragmentado en 4, y uno de esos 4 era mandado por el papá de Constantino, que era Constancio. Finalmente muere Constancio, pero Constantino domina todo, vence a Magencio, a Diocleciano ya pues había quedado un poco loco, y al conquistar unifica de nuevo el imperio, y pues hace una nueva ciudad en Grecia, muy cerca de donde muere muy cerca de Tebes, que se llama Constantinopla, y la mamá tiene a su disposición los recursos del imperio. Recuerden que Santa Elena hace esa expedición a Tierra Santa, una expedición arqueológica buscando las reliquias de nuestro Señor Jesucristo, y lleva las reliquias de la Santa Cruz, de la corona de espinas, de la cruz de Cristo, de los clavos. Hay todo un montón de cosas ahí que es para otra clase. Pues entre ellas se lleva a Constantinopla, originalmente este cuadro, el cual finalmente termina siglos más adelante en Roma, porque el cuadro se tiene que salvar de una cuestión que pasó en los años 700 en Constantinopla, que fue un movimiento conocido como los iconoclastas. Los iconoclastas empezó una especie de puritanismo religioso, y estos iconoclastas eran los que se conocen como destructores de iconos, y se metieron en un rollo de destruir imágenes. ¿Okay? Entonces, para preservar la imagen, fue llevada a Roma y fue colocada directamente en la Basílica de Santa María la Mayor. De ahí que se convierte en la Salus Populi Romani. Este episodio de los iconoclastas es como bien interesante, porque ya desde ese entonces empezaba a darse esa incomprensión, porque uno no reza a la imagen, uno reza ante la imagen de María, que me recuerda a la mamá de Jesús. Yo rezo ante la imagen de, o sea, como es que uno recuerda a un familiar muerto y tiene la foto en la sala de la casa, y de repente me acordé de mi tío difunto y volví a ver la foto, como para hacer esa conexión del corazón, porque nosotros no somos solo espíritu, somos cuerpo y alma, ¿no? Tenemos esas conexiones físicas. Entonces ya no se entendía. Y este episodio de los iconoclastas pues destruyó muchos tesoros, y desafortunadamente no duró mucho tiempo. Y es un poco aquí es donde yo, cuando veo lo de los cuadros de la Virgen, me pongo un poco a pensar, ¿qué ondas con los evangélicos? O sea, no, ¿cómo explican que en las catacumbas de San Calixto, de San Marcelino, en Roma, catacumbas del siglo I, del siglo II, estén llenas de cuadros, de Jesucristo, de santos, de escenas del Evangelio? Entonces, ¿cómo explican eso? No tengo idea cómo explican eso. ¿Ok? No tengo idea cómo explican esto. Entonces, Mauri, tengo una pregunta. Dime. En el Hermitage hay una pintura, un icono que se le atribuye también a San Lucas. Sí, falta uno, que es que es el de Bolonia, pero ya vamos a ir a ese. Ajá. Lo que me llama la atención es que es un cuadro pintado en una virgen de piel oscura, piel negra, así como nuestra madrecita de Loreto. Entonces, sí. Y son las primeras imágenes, las primeras
representaciones gráficas de la Virgen, porque en adelante el resto de los pintores comienzan con una variación de, Pues o era el estilo que manejaba Lucas, quizá era el claroscuro o carboncillo, o de qué se trataba, pues. Siempre he tenido esa duda. Sí, puede ser desde la falta de pigmentos de la época, al escurecimiento por el paso del tiempo, pero también da mucho que pensar, por ejemplo, que años más tarde la Virgen de Czestochowa en Polonia es súper trigueña, y los polacos son todos cheles. Pues uno pues le da mucho por pensar esto, pero en realidad no lo sabremos. Algunos historiadores muestran que Jesús probablemente no tenía una piel tan clara como lo muestran en las películas. Y acordémonos que todo el genoma de Jesús viene de su mamá María y probablemente la Virgen era la morenita. La mejor imagen, la imagen más real que tenemos de la Virgen es Guadalupe. Sí, nuestra morenita. Guadalupe es una foto y en Guadalupe es morenita. Entonces sí, posiblemente pues a Lucas tenía este detalle. Bueno, esta Salus Populi Roma, que es este cuadro que se mira pequeño en la basílica, pero en realidad no es tan pequeño. Juan Pablo II la proclamó la patrona de las Jornadas Mundiales de la Juventud, y aquí vemos fue el cuadro que ahorita en la pandemia sacó el Papa Francisco y lo puso en la Plaza de San Pedro. Significa salud del pueblo de Roma. Y era una imagen que cuando habían pestes en Roma eran sacadas en procesión, junto con el crucifijo de ahí. Y vemos que prácticamente después de que el Papa ha hecho un poco esto, el país que ha manejado, Italia fue saliendo un poco rápido de la pandemia y no ha regresado. Hay rebrotes en España, en otros lados, pero en Italia la cosa se mantiene un poco bien. Bien, esta es la tercera, que es una tercera imagen que se le atribuye a San Pedro, que está en Bolonia. El icono está protegido, ¿verdad? El icono está protegido, pero la faceta de San Lucas como pintor es una faceta de tradición. No hay modo de comprobarlo más que en la fe de las personas. Y el Papa Francisco le tiene una profunda devoción a la Salus Populi Romani. Recordemos que al día siguiente de ser proclamado pontífice, el Papa Francisco se va a Santa María la Mayor a rezar ante la imagen de la Virgen. Cada vez que sale va a rezar ante esa imagen, cada vez que regresa va a rezar ante esa imagen. Luego, pues, la faceta, lo que sí está claro es la faceta de Lucas como médico. Vemos que el propio San Pablo, nuestro médico querido, nuestro médico muy querido. Y, porque ya nos queda poco tiempo, la faceta súper interesante es la de escritor. El estilo de San Pablo es un estilo súper amigable, fácil de leer, con una descripción muy fácil de los personajes. En su evangelio las mujeres tienen papeles preponderantes y se nota que él tenía una cultura griega que le facilitaba. Pues alguien que escribe así de bonito como Lucas es alguien que ha leído bastante, que tiene una cultura. Y en su evangelio hay una faceta de Jesucristo que hace mucha oración. Eso se le llama un poco también el evangelio de la oración. El evangelio de San Lucas también es conocido como el evangelio de la misericordia, porque en él se encuentran las parábolas de la misericordia. Y de hecho, la mayor parte de las parábolas que tenemos son propias de Lucas. Lucas es el único que narra con detalles la infancia de Jesús, por lo cual algunos autores han dicho que esto posiblemente conoció directamente a la Virgen, ¿verdad? Y posiblemente esto es lo que en Lucas hizo cambiar su percepción de la mujer, y por eso en el Evangelio de San Lucas la imagen de la mujer está como bien resaltada. Se nota un cariño entrañable con frases que nos hacen ver el contacto con María, como y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces tuvo ese increíble, enorme privilegio de San Lucas. Luego, tanto el Evangelio de San Lucas como el libro de los Hechos de los Apóstoles está escrito a un personaje que es querido Teófilo. ¿Okay? Aquí los historiadores debaten si era una persona real
o la palabra teófilo viene de teo, que significa Dios, y filio, amor. Entonces puede ser un querido amante de Dios. O sea, el escudería estaría destinado para todos nosotros. O puede ser que alguien se llamaba Teófilo y se lo está escribiendo, ¿verdad? Con un detalle. Probablemente sea la segunda, que es un destino para todos nosotros. Ese evangelio es impresionante. De hecho, me llamaba mucho la atención que en el Jubileo de la Misericordia, el Papa Francisco regalaba evangelios de San Lucas. En un librito escrito en alemán, inglés, español, portugués, y eso era lo que se regaló para el jubileo, el Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio de la Misericordia. También vemos como en este Evangelio Lucas hace detalles médicos que no cuentan otros evangelios, la verdad médica. Entonces, lo que se conoce como el agiógrafo, que es el escritor sagrado, que son escritores inspirados por el Espíritu Santo actúa a través de las personas, actúa a través de todos nosotros, pero conserva, Dios no altera nuestra particularidad. Nuestra particularidad, por ejemplo, si por ejemplo, pues Nahum quisiera escribir algo, se va a notar que es abogado, porque va a mencionar leyes en sus escritos, se van a mencionar cosas de abogados. Entonces, eso lo demuestra, pues eso al final uno termina haciendo. Yo me acuerdo que conocí a una señora que tenía un salón de belleza y cuando miraba a alguien, después me decía, ¿se fijó cómo anda peinado? Yo, que no está fijando cómo anda peinado, pero eso es su profesión. Luego, pues Lucas, el Evangelio se representa con un buey con alas. ¿Ya? Entonces, el Evangelio de Mateo se representa con un ángel, ¿ok? Con un ángel, por el ángel, porque por los comienzos del Evangelio, porque en el Evangelio comienza, pues, un ángel en sueños le habla a José, y verdad, todo lo demás. El Evangelio de Marcos se representa con un león con alas, porque empieza con la figura de Juan el Bautista, y el león vive en el desierto, es un león con alas. El Evangelio de San Juan se muestra con un águila. Aquí hay una excepción a la regla, porque el Evangelio de San Juan es sumamente elevado. Entonces el Evangelio de San Juan te lleva a las alturas, ¿verdad? El Evangelio de San Juan es otro rollo. Y el de Lucas se representa con un buey alado, porque Lucas empieza su evangelio narrando cómo fue el nacimiento de Juan el Bautista y cómo estaba Zacarías siendo un sacerdote en el templo. Y recuerden que en el templo eran ofrecidos bueyes a nuestro Señor. Entonces, por eso se representa con un buey alado. Pues ahí tenemos como esta faceta de San Lucas. Finalmente, ¿dónde está San Lucas? ¿Dónde están sus restos? Pues como sabemos, muere en Tebes, pero sus restos son trasladados también por los iconoclastas, mejor lo decidieron trasladarlo, y se lo llevaron a Padua. Y está en esta basílica que no está dedicada a él, sino que está dedicada a una santa en Padua. Y Padua queda ahí muy cerca de Venecia, y pues es uno de los futuros destinos con los que sueño ir a Padua, tanto por visitar la Basílica de San Antonio, la Basílica del Santo, como ir a visitar los restos de San Lucas. Y los restos de San Lucas, pues ahí están, como vimos un poco en la Basílica de San Pablo Extramuros, hay una como vidrio que muestra debajo del presbiterio dónde está, y estos fueron corroborados allá por los años 40 y de nuevo se volvió a abrir la tumba en el año 2000, porque en el año 2000 hubo una reunión internacional de estudios sobre San Lucas. Entonces fueron sacados y expuestos la osamenta de San Lucas, que está bastante bien conservada, no como la de San Pedro o la de San Pablo, que pues ya solo hay pedazos. Y bueno, un poco hasta acá, ya no sé, ni queda un minuto, y queda menos de un minuto, no vamos a poder ver las preguntitas un poco, pero si quieren seguir platicando un poquito, cuando se corte, pues los que quieran, yo me vuelvo a conectar un rato, ¿ok? Por favor. Con el mismo link, ¿okay? Con el mismo Ok. link. Muy bien, entonces si quieren, Gracias. pues vamos a parar de grabar, voy a salirme de aquí. No voy a hacer medio ahí. Vamos a parar la grabación.